En este video seguiremos viendo el lenguaje Prolog. Veremos los tipos de datos que ofrece Prolog, cómo usar listas y los operadores de estas para usar en proposiciones. Entonces, partamos viendo tipos de datos. En Prolog, los datos son representados por términos, los que se pueden clasificar como términos simples, que corresponden a constantes como átomos y números y variables, y términos compuestos, que se arman juntando otros términos, sean términos simples o términos compuestos. El tipo de un dato se reconoce por su forma sintáctica, no se requiere declaración de tipos. Las variables comenzarán con letras mayúsculas y los átomos con una letra minúscula. Para la formación de átomos podemos usar letras, tanto mayúsculas como minúsculas, dígitos y varios caracteres especiales. Los átomos pueden escribirse como simples strings, ya sea formados de letras, dígitos y guiones bajos, pero siempre empezando con minúsculas, o formados solo por caracteres especiales, o usando citación simple. Prolog también ofrece una representación para los números, pero dado que es un lenguaje de computación simbólica, al menos por defecto, los números no son su fuerte, y se recomienda usar principalmente números enteros. Sin embargo, ofrece soporte para números enteros y reales. Una variable en Prolog puede representar cualquier cosa, un número, un nombre, una estructura, etc. Se escriben como un string de letras, dígitos y guiones bajos, pero comenzando con una letra mayúscula o guión bajo. Si una variable aparece una sola vez en una cláusula, o se quiere evitar que se imprima su instanciación en una consulta, se pueden usar variables anónimas con un solo guión bajo. Cada guión bajo representará una variable anónima distinta. Por ejemplo, en este caso estamos verificando progenitor Juan, guión bajo, que es como preguntar, ¿Juan es progenitor de alguien? Pero no estamos interesados en quién es ese alguien, por lo que colocamos la variable con guión bajo y así nos imprime su instanciación. El ámbito de una variable será la cláusula donde es usada. Los términos compuestos son términos con varias componentes. Son tratadas como un único término. Se construyen usando un functor. El functor corresponde a un nombre y una lista de parámetros o componentes. Por ejemplo, en este caso tenemos el término fecha que tiene tres componentes: el número 22, el átomo mayo y el número 2000. Los componentes pueden ser constantes, variables, estructuras o otros términos compuestos. Por ejemplo, en este caso tenemos el término fecha, que tiene tres componentes: una variable día, el átomo mayo y el número 2000. De esta forma podemos representar cosas más complejas, como por ejemplo figuras geométricas. Usando el operador igual se puede hacer una suerte de asignación de variables, aunque veremos más adelante que este operador en realidad tiene otro uso. Pero de esta manera podemos representar puntos como un término con dos números enteros que representan sus coordenadas, un segmento como dos variables que pueden corresponder a puntos, e incluso quizás un triángulo. Nuevamente, lo que puede formar un término compuesto pueden ser números, variables u otros términos compuestos. Aquí de forma más gráfica, el término compuesto triángulo se puede ver como que está formado por tres términos compuestos puntos, que están a su vez formados por dos números cada uno. La operación más importante sobre términos es el calce de patrones, que corresponde a la unificación en el cálculo de breakouts. Dos términos calzarán si son idénticos, o las variables en ambos términos pueden ser instanciadas sustituyendo las variables tal que los términos se hagan idénticos. La unificación de términos se puede llevar a cabo con el operador igual, y es por ello que en el ejemplo de figuras geométricas visto anteriormente servía para una asignación, porque simplemente iba a calzar cada variable con el término compuesto a la derecha. Recordar que las variables pueden representar cualquier cosa. Cuando se haga cualquier consulta, también habrá una unificación. Prolog internamente buscará cómo calzar las variables y estructura de la cláusula de consulta con los términos de las cláusulas de hechos y reglas conocidas. Un ejemplo de calce: calzar el término fecha con variable d, variable m y número 2000 con el término fecha con variable d1, átomo mayo y variable a1. Estos términos calzarán, pues, d se puede instanciar igual a d1, y en general las variables siempre se podrán instanciar como otras variables,
M se instancia a mayo, pues una variable aún no instanciada puede tomar el valor de un átomo, y A1 se instancia como 2000. De hecho, al calzar los dos términos compuestos, Prolog como salida va a escribir D igual D1, M igual mayo, A1 igual 2000. Pero ahora, si se intenta calzar el término fecha con variable D, variable M y números 2000, con el término fecha con variables D1, átomo julio, número 1956, no existirá respuesta. No hay instanciación posible que permita este calce y la salida será falsa. Al intentar calzar 2000 con 1956 no se puede porque son distintos. Por tanto, se tiene que si no es posible encontrar un calce, entonces el proceso ha fracasado y se retorna falso. En el caso del ejemplo anterior, es decir, en caso contrario, se dice que el proceso ha sido exitoso. Aquí podemos ver cómo se verán los calces en el intérprete. El primer ejemplo, que sí calzaba y donde el proceso era exitoso, nos retorna la instanciación de las variables. En el segundo ejemplo, que no calzaba y el proceso fracasaba, nos retorna simplemente falso. Viéndolo de una forma más general, si se tienen dos términos, S y T, habrán tres posibles escenarios. Primero, si es que S y T son dos constantes, entonces calzarán si y solo si son el mismo objeto, es decir, el mismo número o el mismo átomo. Segundo, si S es una variable y T cualquier cosa, entonces calzarán mientras que la variable S se puede instanciar como T. Viceversa, si S es cualquier cosa y T una variable, entonces calzarán si es que T se puede instanciar como S. Y tercero, si S y T son estructuras o términos compuestos, calzarán solo si es que tienen el mismo functor, el mismo nombre y número de componentes. Y cada una de las correspondientes componentes calzan entre sí, con las instanciaciones resultantes determinadas por un proceso de calce de componentes. Por ejemplo, si se tienen estos dos triángulos, términos compuestos, primero se verifica su functor. El functor calza, pues ambos se llaman triángulos y tienen tres componentes. Luego, cada componente correspondiente es calzada. El primer par de componentes calzará. A la izquierda se tiene el término compuesto punto y a la derecha la variable x, por lo que calzarán simplemente instanciando x como punto 1,1. El segundo par de componentes calzará, pues se tiene a la izquierda la variable a y a la derecha el término punto 4,i. Y el tercer par de componentes calzará, pues ambos son términos compuestos que tienen el mismo functor. Ambos se llaman punto y tienen dos componentes, los cuales se van a calzar en un subproceso de calce. En el primer calce se tiene el número 2 a ambos lados, por lo que calzará. Y en el segundo calce se tiene el número 3 a la izquierda y la variable z a la derecha, por lo que calzará al instanciar la variable z como 3. Como se mencionó anteriormente, al hacer una consulta se hará un calce de los términos de esta con los términos de los hechos y reglas. A la izquierda tenemos los hechos vertical y horizontal, donde cada uno de estos estará compuesto por un segmento formado a su vez por dos puntos. En vertical los puntos tendrán la misma componente x, la coordenada x, y en horizontal la misma componente y, la coordenada y. Primero tenemos que el segmento formado por los puntos 1,1 y 1,2 es un segmento vertical. Esto porque se puede realizar el calce con los hechos x igual 1, y igual 1 y 1 igual 2. Segundo, tenemos que el segmento formado por los puntos 1,1 y 2,i no es vertical. Esto porque no se puede realizar el calce, pues x solo puede tomar un valor para la primera coordenada de cada uno de los dos puntos. Es decir, está intentando calzar x con 1 y con 2 al mismo tiempo, y eso no es posible. Una variable solamente puede tomar un valor a la vez. Tercero, tenemos que el segmento formado por los puntos 1,1 y 2,i será horizontal solo si i, el i de la cláusula de consulta, es igual a 1. Cuarto, tenemos que el segmento formado por un punto 2,3 y una variable i va a calzar si la variable i toma como valor un punto compuesto por 2 y una variable -g561. Esta es una variable temporal con la cual Prolog está indicando que el valor que puede tomar ese término, al ser una variable, puede ser cualquier cosa, y estará correcto. Esta variable se forma pues no hay un valor concreto, un átomo, un número al cual instanciar.
Quinto, tenemos que un segmento será horizontal y vertical al mismo tiempo si los dos puntos por los que está formado es el mismo punto. Notar cómo en el segmento S resultante todas las coordenadas de los puntos son variables temporales, pero cada par de coordenadas tiene la misma variable temporal asociada. Las coordenadas X, la variable G576, y la coordenada Y, la variable G577. Recordar que Prolog es un lenguaje declarativo, pero las cláusulas las podemos interpretar tanto declarativamente como proceduralmente. Por ejemplo, la cláusula P2.Q,R se interpreta declarativamente como P es verdadero si Q y R lo son, o como de Q y R se deriva P. En cambio, se interpreta proceduralmente como para resolver P, primero se debe resolver Q y luego R, o para satisfacer a P, primero se debe satisfacer Q y luego R. En la interpretación declarativa, diremos que una meta G es verdadera, que satisface o se deriva lógicamente de un programa, si y solo si existe una cláusula C y existe una cláusula I, instancia de C, tal que la cabeza de I es idéntica a G y todas las metas en el cuerpo de I son verdaderas. En Prolog hasta ahora hemos visto de forma implícita la conjunción de sentencias en la cola de una cláusula, con la coma separando las sentencias. La disyunción se logra con punto y coma. La cláusula P2.Q,R se puede interpretar como dos cláusulas. P2.Q, P2.R. Es decir, P será verdadero si Q es verdadero o si R es verdadero. La segunda cláusula se puede interpretar declarativamente como P es verdadero si Q y R son verdaderos o S, T y U son verdaderos. Y se puede nuevamente interpretar como dos cláusulas distintas. El significado procedural, en cambio, especificará cómo se debe responder una pregunta. Para obtener la respuesta será necesario satisfacer una lista de metas. Las metas pueden ser satisfechas si a través de la instanciación de sus variables se permite que del programa se deriven las metas. A continuación, veremos cómo usar listas en Prolog y sus operadores asociados. En Prolog podremos escribir una lista colocando sus elementos entre corchetes. En este ejemplo tenemos la lista con los elementos perro, gato, ratón y loro. Sin embargo, esto es un mero sabor sintáctico, pues una lista en realidad será traducción, estructura o un término compuesto especial. Las listas serán en realidad algo del tipo punto, cabeza, coma, cola, es decir, un término compuesto donde la primera componente será la cabeza de la lista y la segunda componente la cola de la lista. Por tanto, el ejemplo anterior se verá como el término punto, donde la primera componente es perro y la segunda es otro término punto, donde la primera componente es gato y la segunda componente es otro término punto, y así sucesivamente hasta llegar a un término punto, donde la segunda componente es la lista vacía. Por tanto, se puede ver como que las listas en Prolog son similares a las listas propias de Scheme, como un árbol binario degenerado. Prolog permite una notación similar a los pares usando el símbolo bar. Por ejemplo, L igual a barra cola, donde A es la cabeza, cualquier tipo, y cola es el resto de la lista, y que debe ser una lista a su vez. La lista vacía se expresa como los dos corchetes con nada entre medio. Por ejemplo, si se anota en el intérprete una lista de esta forma, Prolog la transformará a la versión simplificada. Prolog dispone de estos tres operadores para listas. Member, que será verdadero si el objeto X se encuentra en la lista L. Append, que será verdadero si L3 es la concatenación de las listas L1 y L2. Y Delete, que será verdadero si es que L1 es igual a la lista L, pero con el objeto X eliminado. Aquí se pueden ver ejemplos de cada uno de estos operadores. Primero, member será verdadero si la primera componente se encuentra en la lista de la segunda componente, y en este caso será verdadero si es que se instancia X como cada miembro de la lista. En el segundo, append será verdadero si es que L es la concatenación de la lista que solo contiene A y la lista que solo contiene B. Lo que será cierto si es que L se instancia como la lista A, B.
Y tercero, delete será verdadero si es que L en la lista A, B, C, B, D al eliminar B. Lo que será verdadero si L en la lista A, C, D. Ahora veremos algunos operadores de uso general y aritméticos que ofrece Prolog. Las operaciones en Prolog se expresan normalmente como functores. Por ejemplo, la suma se puede expresar como el functor más con dos componentes numéricas. No obstante, se permite también especificar operadores especiales con notación prefija, infija y postfija, con su relación de precedencia mediante directivas al traductor Prolog. Este mecanismo permite mejorar la lectura de programas, es otro sabor sintáctico que se ofrece, con un mecanismo similar a la sobrecarga de operadores en C++. Entonces, primero notar que tenemos operadores aritméticos como functores. Por ejemplo, podemos anotar la suma de dos multiplicaciones en la notación de Prolog como si fueran términos compuestos. Notar en este primer ejemplo que al usar igual, la variable x no se instancia como el resultado de la operación aritmética. Recordar que el operador igual en Prolog es de unificación, por lo que se calza la estructura y se instancian variables correspondientes a esta. Si se quiere instanciar una variable al resultado de una operación aritmética, se debe usar el operador is, como se muestra aquí. Para comodidad del usuario, por defecto, las operaciones aritméticas se pueden anotar en notación infija, con el operador entre medio de sus operandos. Nuevamente, el operador igual es de unificación y el operador is es de evaluación. Por último, notar que existen reglas de asociatividad y precedencia. La primera expresión calza la expresión de notación infija con la expresión que realiza la suma izquierda primero, lo que da verdadero, pues la suma es asociativa por la izquierda. La segunda expresión intenta también calzar, pero fracasa, porque intenta hacer la suma derecha primero. Y nuevamente, el operador igual en Prolog es usado para la unificación o calce. No lleva a cabo una asignación numérica ni evaluación aritmética. Solo intenta calzar estructuras y realizar instanciaciones de variables. Como pueden ver en estos ejemplos, los únicos que calzan es donde las dos expresiones son igual o donde una de las expresiones es una variable. Las expresiones donde se intenta comparar la suma al revés lanzan falso porque la estructura es claramente distinta, o se tiene un número igualado a una expresión. Eso también va a dar falso porque un número no va a calzar con un término compuesto. Es el operador is el que compara un número con una expresión. Is retornará verdadero si es que el número a su izquierda es equivalente a la expresión a su derecha. Debe ser usado normalmente con una variable a su izquierda. De hecho, puede fallar en ciertos casos, como cuando los tipos numéricos difieren. Por ejemplo, en 1 is seno de pi medios retorna un real el cual difiere del entero 1. Para probar igual se debe usar el operador igual igual que prueba si ambas expresiones evalúan al mismo número. De esta forma se pueden comparar dos expresiones aritméticas, a diferencia de is, que compara un número con una expresión. Y también nos sirve para comparar números de tipos distintos. Para probar desigualdad existe el operador igual /igual. Se permite la definición de operadores prefijos, infijos y postfijos. A cada operador se le puede definir el nivel de precedencia mediante un valor. El nombre del operador debe ser un átomo. La sintaxis es OP seguido de la precedencia, el tipo y el nombre del operador. Por ejemplo, podemos definir el operador gusta de tipo XFX y precedencia 600. Dependiendo de la notación, se tiene que los tipos pueden ser infijos, si el tipo es XFX, XFI o IFX, prefijos, si el tipo es FX o FI, o postfijos, si el tipo es XF o IF. La notación se interpreta como F corresponde al nombre del operador, X e Y representan los argumentos, X representa al operando con precedencia estrictamente menor que el operador, e Y representa el operando cuya precedencia es menor o igual que el operador. Esta definición define la asociatividad de los operadores. Y domina sobre X.
Aquí pueden ver el conjunto predefinido de operadores, los operadores con igual precedencia estando dentro de una lista. Cabe destacar que el número de precedencia funciona al revés de lo que uno esperaría en otros lenguajes, por ejemplo. La multiplicación se evalúa antes que la suma al realizar evaluaciones aritméticas, aun cuando la suma tiene un número de precedencia mayor. Esto pues, la precedencia determina qué tan pronto se evalúa una operación al traducirlo a la forma de término compuesto, por lo que mayor precedencia implica que se traduce antes, por lo que queda más afuera. Para que quede más claro, veamos algunas consultas. En esta primera consulta estamos intentando calzar la expresión 5 por 3 más 2 con el término compuesto que declarativamente diría primero suma el 3 y el 2 y luego multiplícalo por 5. Esto da falso. La expresión no calza con esa forma y es por las reglas de precedencia. Si en cambio tomamos en cuenta esta expresión, 5 por 3 más 2 es igual a multiplicar 5 por 3 y luego sumar 2, en este caso da verdadero. Noten que la suma es el operador con un mayor número de presencia porque queda más afuera en la forma de término compuesto en comparación a la multiplicación. Es decir, en Prolog una mayor presencia implica que se traduce antes a forma de término compuesto, no que se evalúa antes en una operación aritmética. Podemos comprobar nuestro resultado con la siguiente consulta, la cual nos da 17, mostrando que efectivamente primero se multiplica el 5 por el 3 y luego se le suma 2. Para ir terminando, aquí se puede ver un ejemplo de definición de un operador personalizado. Se tienen los hechos más grande y luego la definición de un operador más grande como un operador infijo. Noten que podemos realizar consultas ya sea usando la notación de término compuesto o usando la notación de operador infijo. De hecho, podemos usar la notación infija para realizar consultas con variables. Nuevamente, esta notación es un sabor sintáctico, simplemente se traduce a la forma convencional y Prolog prosigue de igual forma que con los términos compuestos. Con ello concluye este video. Hasta la próxima.